Reciban el cordial saludo, profesora y compañeras. Vamos a realizar la sustentación de nuestro texto argumentativo sobre la neurociencia y la educación. Los integrantes del grupo están conformados por Chipana Pebe Noemí, Guamaní Cueva Estrella, Ramírez Leandro Erika y quien les habla Mesa Quispeiri. En nuestro índice tenemos lo que es la introducción, el desarrollo y las conclusiones de nuestro texto argumentativo. En cuanto a la introducción, hablar de neurociencia es amplio y a la vez complejo, puesto que la neurociencia abarca un conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso, con el fin de comprender los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. En este sentido, entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Especialmente en los niños, para poder así generar aprendizaje, ¿no? En ello es de vital importancia y a la vez un desafío, ¿no? Completo, un reto donde la educación debe de profundizar, ¿no? En cuanto a los conocimientos que brindan los neurocientíficos para poder aplicar, ¿no? los problemas de aprendizaje que se presentan en nuestras aulas, ¿no? Ya que los educadores deben de profundizar tanto en las emociones, ¿no? de los niños, porque al observar nosotros vamos a ver qué problemas pueden estar presentando, ¿no? los niños, quizás algún problema de aprendizaje o puede ser algún problema de conducta, ¿no? Eh, como la dislexia, la discalculia, la disgrafía o trastornos de déficit de atención e hiperactividad, entre otros, ¿no? Al tener este conocimiento y la comprensión del cerebro de los niños, se podrá tocar los problemas del aprendizaje que se presentan en el aula. Ya desconocer de cómo funciona el cerebro, ¿no? Mediante la neurociencia vamos a aprender de cómo funciona el cerebro y con mayor razón el de los estudiantes que presentan estas dificultades, ¿no? Estos problemas. Es por ello que en consecuencia, este texto argumentativo pretende considerar la contribución de la neurociencia en el sector educativo, comprendida como la ciencia de construcción y no de libre detractores, ¿no? También contempla la plasticidad cerebral, el cerebro en su contexto, las neuronas espejo, la educación emocional, la actividad física por su oxigenación, relacionados a las experiencias vividas en nuestras prácticas preprofesionales, ¿no? A continuación iniciamos con el desarrollo. ¿Qué es la neurociencia? Ahí tenemos a Salas en el año 2003 quien nos dice que la neurociencia es el estudio de cómo el cerebro humano actúa, ¿no? Cómo procede, cómo se manifiesta y cómo aprende. Y esta converge en un conjunto de ciencias que dan forma a la neurociencia, ¿no? Asimismo, su objeto de estudio es el sistema nervioso, con el fin de comprender las conexiones sinépticas de la actividad cerebral que se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Existen diversos estudios, ¿no? acerca de la neurociencia y también hay ramas que desprenden de esta neurociencia. Pero sin duda, una de las más importantes en su influencia en el aprendizaje y en la labor educativa en cuanto a las teorías del aprendizaje y la comprensión de cómo el cerebro aprende, en ese sentido la intervención de la neurociencia en el campo educativo ayuda a comprender los procesos de aprendizaje, ¿no? De modo significativo, de modo agradable, ¿no? Tanto, porque va a tocar tanto los temas afectivos, en todos los temas apropiados en cuanto a la educación del niño. Por ello es importante poner en práctica las aportaciones de la neurociencia en el campo educativo, para de esta manera beneficiar el aprendizaje de manera particular y especial en aquellos estudiantes que presentan dificultades o necesidades particulares en su aprendizaje. Asimismo, tenemos a Botay en el año 2008, quien refiere que la neurociencia es el estudio de cómo actúa el cerebro, ¿no? A través de millones de células nerviosas responsables de su conducta y a la vez de cómo el ambiente y otros medios influyen en el desarrollo y funcionamiento del mismo, ¿no? Aquí lo ideal es que para que el aprendizaje logre su propósito debe ser significativo, de modo que puedan almacenar en la memoria para ponerlos en práctica, como
como lo requiera, ¿no? En su día a día, ¿no? Las experiencias que ellos van a tener. Luego, en la siguiente diapositiva tenemos educación. La educación pertenece a la ciencia humana o blandas. Su propósito es de acortar la brecha o la distancia entre la enseñanza y el aprendizaje. Esto quienes lo mencionan, nos lo dice Flores en el año 1995, ¿no? Procede que a largo tiempo se ha visto en permanente cambio de sus paradigmas. Hemos observado que la educación ha ido en constante cambio, ¿no? Tanto en las teorías del conocimiento, su metodología, la pedagogía, la didáctica entre las otras ciencias y los aportes científicos que han contribuido en su estructuración, ¿no? A continuación le cedo la palabra a mi compañera. Como siguiente punto importante tenemos la neuroeducación o neurociencia educativa. ¿Qué viene a ser esto? Esto nos dice que viene a ser un estructo derivado de la intervención y aplicación de las neurociencias en cuanto a la educación, que también nos manifiesta Gabo en el año 2018, ¿no? Asimismo, se encarga de mejorar, dice, el proceso de enseñanza y aprendizaje a partir del cerebro y de las instalaciones neurobiológicas, ¿no? Que lo sustentan. También nos dice que viene a ser la disciplina, el cual va a desarrollar o construir íntegramente con el aporte de las neurociencias de la ciencia. De la misma manera, también tenemos a Barrios en el año 2016, quien nos conceptualiza o también nos propone que la neurociencia educativa viene a ser la vinculación, ¿no? En la cual los objetivos es que la neurociencia se basa en el campo de la educación con miras a ver a los procesos neurobiológicos que están relacionados con la formación de mecanismos, en la cual van a resaltar las preguntas o las debilidades que se presenten dentro de un aula, ¿no? También tenemos las contribuciones de la neurociencia. Bueno, la neurociencia contribuye en cuanto a la educación, ¿no? Son parte de ello porque busca informar la toma de decisiones en cuanto a las estrategias de aprendizaje en el aula. Asimismo, tenemos a Golfe en el año 2010 que nos dice que debe ser considerado como un aporte a los aspectos esenciales para el logro de los objetivos del proceso de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a su función. Si hablamos en la adaptación, en cuanto a la adaptación, viene a ser la plasticidad neural, ¿no? O también conocido cerebral. Es una de las técnicas que según Gabo y Elgir en el año 2018 nos dice que es un medio estimulante, ¿no? En el cual van a promover el desarrollo del cerebro en términos de aprendizaje. Asimismo, esto nos va a permitir que ante la ausencia o falla de algunos hemisferios de nuestro cerebro, la ley de la compensación va a funcionar, ¿no? Plastificando el cerebro con la práctica. Asimismo, va a permitir ayudar asistiendo en cuanto a la terapia para restaurar las funciones ausentes a través de las diversas operaciones que se puede realizar. Por lo tanto, la plasticidad educativa del cerebro viene a ser una red, ya como mencionamos, una red de neuronas que se expande, reorganiza, corrige o también fortalece en respuesta a una nueva información, ¿no? Para así obtener una retroalimentación correctiva e identificativa donde se van a dar las conexiones entre conocimiento y aprendizaje. El conocimiento nuevo y conocimiento previo, que lo conocemos y como nos menciona Willis en el año 2010. Asimismo, podemos afirmar que en el transcurso de nuestras prácticas preprofesionales se ha tenido la oportunidad de observar, generando en los niños y niñas la retroalimentación, ¿no? Que a partir de ellos hemos obtenido sus debilidades y también hemos visto sus conocimientos y cuán avanzado está el niño. De esa manera también podemos hacer una reflexión acerca de sus saberes. Asimismo, podemos destacar la presencia de la neurociencia en uno de los aspectos necesarios para la adquisición del aprendizaje, conocido como el desequilibrio cognitivo,
que surge entre las etapas de la fase experimental y reflexiva, ¿no? Del ciclo de aprendizaje. Es decir, cómo se atrae la atención y el interés por el aprendizaje y cómo ésta se activa estimulando cuestionamientos y el método de enseñanza, ¿no? Para ello debemos permitir compartir, vincular o enlazar la relación entre conocimientos previos y los nuevos conocimientos, ¿no? Asimismo, las estrategias educativas y terapéuticas son uno de los aportes de la neurociencia educativa para abordar las necesidades especiales y el desarrollo de modificaciones curriculares, ¿no? En torno a las discapacidades del aprendizaje y el desarrollo. Asimismo, tenemos a Fontisea en el año 2007, quien nos manifiesta que los estudiantes con trastorno del espectro autista pueden integrarse, ¿no? Pueden integrarse mejor en el entorno educativo a través de las contribuciones o exámenes. Por ello es que nosotras como docentes siempre debemos estar ahí implementando recursos, utilizando nuevas estrategias, métodos, de acuerdo a las necesidades de los niños, ¿no? Y asimismo, mediante la neurociencia, podemos conocer cómo es el comportamiento y a partir de ello tener la oportunidad que nosotras podemos plasmar nuevas estrategias, ¿no? De acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Por otro lado, nos dice que la neurociencia hace un aporte necesario, ¿no? En cuanto a la formación de los docentes. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a ver a los estudiantes con trastornos en cuanto a la exposición o potenciar un método, ¿no? Un método nuevo o ver una forma de aprendizaje que les permita vivir y así también tener un aprendizaje significativo, ¿no? También nos permite promover políticas públicas dirigidas a la superación de las dificultades que se presentan en las etapas del desarrollo humano. De este modo que en el desarrollo de nuestras prácticas profesionales se ha tenido la oportunidad también de tratar con niños, ¿no? Con trastorno de espectro autista, para la cual se utilizó, de acuerdo a ello, diversas estrategias, ¿no? En base a la información que hemos investigado y así poder también, al realizar esta investigación, también nos permite obtener conocimientos de lo que se debe hacer y los materiales en el cual podemos utilizar, como este caso es el pictocuento, ¿no? Ya que de esta manera los niños con esta dificultad pueden llegar a entendernos mejor, ¿no? A continuación les cedo el paso a mi compañera. Tenemos ahí en el aprendizaje por imitación. Se basa que el niño a medida que va creciendo va a realizar diferentes acciones de acuerdo a su alrededor, en la que vemos como las denomina neuronas espejos. Influyen en el aspecto, siendo esta clase de neuronas la que permite comprender a las demás personas y ayudar a que se relacionen de manera directa al punto emocional que la otra demuestra. También tenemos al Albert Bandura. En el ámbito educativo tenemos, lo vuelvo a recalcar, a Albert Bandura, que en el año 1977, quien formuló la teoría del aprendizaje social, que explica que una parte importante del aprendizaje humano se da en el entorno social mediante un proceso cognitivo que se produce observando a otros individuos y reproduciendo sus conductas. Bandura nos manifiesta qué es la capacidad de los niños que poseen al relacionarse con las demás personas, mediante el cual van a observar diferentes acciones y después copiarlas o también imitarlas. Como se dice, los niños son como una esponja que observan todo. A esta afirmación se suma el supuesto aprendizaje asociado que afirma que en estas neuronas son las responsables de este tipo de aprendizaje. Aparecen de modo de relacionarse a la experiencia visual, a la acción que posteriormente va a ser imitada. Por lo tanto, consideramos que como docentes en nivel inicial debemos mostrar aspectos positivos, acciones donde tomemos la iniciativa de valorar lo que hay en nuestro alrededor,
De esa manera, nuestros niños, al ver esas acciones, podrán realizarlas desarrollando la empatía, pero siempre debe haber una motivación. La motivación debe ser constante, porque los niños van a querer imitar lo que les parece interesante o les llama la atención. De esa manera también se está desarrollando lo que es su autonomía. Tenemos también la educación emocional. En la educación emocional consideramos que dentro de la neurociencia educativa hace su presentación las emociones desde el campo de la pedagogía, donde se reivindica la necesidad del uso de las emociones en el contexto mencionado. Una vez que fueron relegadas en lo social, aquí tenemos a cabo que en el año 2018 cabe manifestar que toda acción lleva impresas emociones, por lo cual resulta de forma significativa el abordaje de las mismas desde el campo educacional. Aquí, ¿qué hace referencia a la educación educativa? ¿Será importante dentro de la neurociencia o la neuroeducación? Claro que sí, sí es importante lo que es la educación emocional en nuestros niños, porque eso es una razón de que nosotros comprender cuáles son esas emociones que nuestros niños nos quieren transmitir, y asimismo nosotras también fortalecer lo que es también el aspecto emocional en los niños. Como dicen, nosotras como educadoras debemos de fortalecer el lado y cuidar el lado emocional en nuestros niños, porque sin eso, de eso va a depender que el niño se desarrolle íntegramente, o sea, su desarrollo integral va a depender mucho también de sus emociones. También tenemos la actividad física. Aquí citamos a Carriedo en el año 2014. La capacidad física constituye otro de los puntos de atención para la neurociencia educativa, para muchos investigadores que relacionan la actividad física con la buena salud. Además, hay que tener en claro que ejercicio físico resulta un hito de mejora general de las funciones cognitivas, el autoconcepto y la estima propia, para beneficiar a aquellos niños que poseen el trastorno de atención con la hiperactividad o ansiedad o depresión de otros síndromes de los estudiantes. Aquí en el nivel inicial, la actividad física viene a ser los diversos juegos recreativos donde los niños se desenvuelven de manera espontánea, de manera libre, porque si en educación el niño cómo aprende a través de los movimientos, a través del juego, es una forma de que los niños van a aprender. Entonces, nosotras siempre en nuestras aulas siempre debemos tener ese constante que el niño esté en movimiento, no que solamente el niño esté sentado y escuchando la clase, no, sino que debe estar en movimiento el niño, porque de esa manera va a aprender. Una persona aprende cuando está en constante movimiento, pero si el niño está sentado y escucha a la maestra nada más, no va a aprender de esa manera. Entonces nosotras tenemos que buscar es donde el niño esté esté en constante actividad, en constante movimiento. A continuación le cedo la palabra a mi compañera. Bien, continuando, también tenemos los cuestionamientos hacia las neurociencias. Como bien la neurociencia está en una etapa de construcción, entonces está extenta a las críticas, a las cuestiones, ¿no? Y la finalidad es de que, si bien esta está basada en experimentos, ¿no? Con animales de difícil extrapolación al ser humano. Por ejemplo, Gabo nos dice que debemos de ser cautelosos a la hora de hacer afirmaciones en lo referente a la neuroeducación, dando la idea de que la unión entre estas dos ciencias es un ideal muy lejano, ¿no? Y estos autores declaran también con cautela que se sugiere que la unión de estas dos ciencias siga siendo un modelo esquivo, porque hay esfuerzos porque los aportes de la neuroeducación como condiciones psiquiátricas, ¿no? Y traerlo al ámbito educativo, todavía no hay esa afirmación concreta, ¿no? Por los mismos estudios que están en construcción. En cuanto a la ciencia que explica de los casos que ya se han descubierto,
todavía sigue siendo de interés público. La exposición y consideración de la neurociencia desde la flexibilidad de entrelazar conocimientos previos con los conocimientos que ya están predispuestos, ¿no? Vale la pena considerar lo que nos menciona Puebla, 2011, en cuanto a lo que se investiga para comprender por qué ocurre el desequilibrio cognitivo, qué es un requisito previo para el aprendizaje con propósito y para recibir las expectativas e intereses de los neurocientíficos y educadores. La plasticidad cerebral, como un gran descubrimiento, no puede verse como una novedad, sino como un hecho científico sobre cómo el cerebro se adapta al contexto, así como las contribuciones de las neuronas espejo, las emociones, el contexto y la actividad física al funcionamiento y al desarrollar el cerebro. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora voy a hablar acerca de la conclusión que hemos llegado en este texto argumentativo. Bueno, en definitiva, se ha dado que esta ciencia se encuentra en pleno desarrollo, ¿no? No es necesario que sus críticos cuestionen sus aportes, pues la neurociencia como disciplina u otra materia científica, ¿no? Sin embargo, muchos entusiastas optimistas de la neurociencia la ven como una adquisición, ¿no? Como una adquisición que se está volviendo cada vez más turbulenta con descubrimientos y contribuciones relacionadas. Debemos ser críticos, sí, pero no caer en los errores neuróticos que entorpecen el trabajo científico y desorientan las nuevas mentes interesadas en esta ciencia. Por otra parte, la neuroeducación recomienda que en los primeros años de vida de los niños se exponga a la naturaleza y no permanezcan sentados, ¿no? Durante largos periodos de tiempo, ya que a esta edad es cuando se forman las formas, los colores, los movimientos, la profundidad, ¿no? A través de los cuales estos conceptos se van a ir construyendo posteriormente. Para madurar, para que ellos puedan madurar, ¿no? Crear nuevas redes neuronales, el cerebro necesita esas nuevas experiencias para que se cree estas redes. Por otro lado, entre los 10 y los 12 años, el cerebro es especialmente receptivo, por lo que es un buen momento para que recién ahí se pueda profundizar en la comprensión de textos, aprender a pensar usando las matemáticas, y es en la adolescencia ya que el cerebro está bastante emocional, maduro, y va en contra del paradigma educativo actual, ¿no? Porque muchas veces desde muy pequeños ya le están enseñando lo que es la comprensión del texto, las matemáticas, cuando todavía el nivel madurativo, el cerebro de los niños de esta edad muy pequeños todavía no están preparados para ello. Más bien deben ellos de aprender de manera lúdica y de esa manera construir esas redes neuronales que ellos necesitan, estén fortalecidos y ellos pueden desarrollar su aprendizaje respetando la maduración cognitiva de los niños, ¿no? Eso sería todo en cuanto a nuestro texto argumentativo. Gracias, paz y bien.